Hola y bienvenidos a nuestro podcast llamado Reconecta, donde somos dos psicólogos hablando de la mente sin tanto rollo, sin tabús y sin filtros. Asimismo, hablamos de una manera realista, porque todo nos hace falta reconectar con nosotros mismos, reconectar con los demás y sobre todo, reconectar con lo que importa. Les damos la bienvenida. Yo soy Adriana Martínez, soy psicóloga, soy apasionada por mi carrera, me encanta tener pacientes, me encanta hablar de la salud mental y sobre todo, soy humana. Yo soy Roberto Garza, soy psicólogo, me gusta mucho mi profesión, me gusta atender pacientes y además también soy maestro en la licenciatura en psicología. Perfecto. ¿Qué te parece, Roberto, si damos como una pequeña introducción de nosotros? Más o menos, ¿cuántos años tenemos de experiencia? ¿Qué es a lo que nos hemos dedicado? Tú ya te me adelantaste un poco y comenzaste siendo maestra en la licenciatura, que de hecho esa es una gran aventura. Pero, ¿qué te parece si comienzas tú y posteriormente voy yo? Ok. Yo tengo trabajando con pacientes alrededor de 5 años. A lo largo de estos 5 años, pues me he aventurado a trabajar con niños, adolescentes y adultos y parejas. Okay. Antes de continuar hablando sobre mi experiencia, te comparto un poquito sobre mí, que tengo un diplomado de cognitivo-conductual. Además, he tomado talleres, conferencias, seminarios sobre intervención en pareja, terapia de sexualidad familiar y de pareja. Y además de cutting en adolescentes, entre otros cursos de diplomados, seminarios. Entonces, con esto en mi bagaje, tengo la experiencia de poder trabajar con niños, adolescentes y adultos, terapia de pareja, y que justamente estoy en pasos de continuar con la maestría. Ok, perfecto. Oye, antes de pasar a otros temas y que se me olvide mi pregunta, ¿cuál es la población con la que más te gusta trabajar? Con adultos. Con adultos, ¿por qué? Porque ya van o ya tienen un poco de conciencia a lo que van. Okay. ¿Qué pasa con los niños y con los adolescentes? No es que no me guste trabajar, pero hay algo en contra, que son los papás. Exacto. Hay muchas veces los papás que no quieren trabajar, que piensan que somos Harry Potter, Mary Poppins, que tenemos magia y que los podemos decir abracadabra, patas de cabra y la situación va a mejorar. Siempre digo que cuando son niños, adolescentes, es un equipo de 3. El niño, los papás y el terapeuta. Claro. Y el terapeuta puede avanzar en una sesión al número 5. Se dejan tareas y en ocasiones los papás retroceden todo lo que trabajamos o tuvimos como en esta parte. Entonces, me cuesta trabajar porque a veces sí me tengo que regañar a los papás de algún modo. Claro. Fíjate que yo opino lo mismo acerca del trabajo con adolescentes y niños. No me preguntaste, pero yo te voy a decir. A mí también me gusta mucho trabajar con adultos, ya sea adultos jóvenes o adultos un poquito en edad más madura o incluso adulto mayor, ¿sí? Es un reto trabajar también con los adultos mayores. Claro, porque justamente hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, a terapia va quien tiene problemas los tiene todo el mundo. Claro. Y el sentarse enfrente de un terapeuta es enfrentarse a sus propios fantasmas que a veces ni los entendemos porque nos mandan a una montaña rusa llamada vida y donde vamos conociéndonos día a día, circunstancias nuevas, emociones nuevas y que a veces no sabemos por qué estamos reaccionando de esta manera. Claro, y fíjate que retomando un poco el tema de los niños y adolescentes, incluso a veces los papás también se enfrentan a esta montaña rusa porque son recursos que incluso ellos ni siquiera a lo mejor han desarrollado para la crianza de sus hijos. Porque justamente es la conciencia que hago a veces en terapia con los adultos. Papá y mamá vienen de unas generaciones donde la salud emocional, la salud mental no existía.
Claro. No sé si tú tienes todavía tu papá, tienes abuelos. Bueno, en aquellas épocas era de que te sientes triste, ponte a trabajar. Estás aburrido, ponte a trabajar. Tanto mujeres en casa, hombres afuera. Y es como ir reprimiendo las emociones. Actualmente, yo digo gracias pandemia porque nos dio mucho trabajo a los psicólogos y nos dio como un posicionamiento, como un estatus de sí existe y es importante atender esa situación. Claro. Pero para continuar, ahora tú preséntate. ¿Qué hace? ¿Qué te gusta más, no? Claro, pues les comentaba, pues mi nombre es Adriana Martínez, me pueden decir Adri o me encuentran incluso en redes como psic.adrianamtz, ¿sí? Ah, muy bien. Y pues yo soy psicóloga, tengo más o menos unos 9 años de egresada. Tengo 9 años trabajando con pacientes. He tenido la fortuna de trabajar en diferentes ramas de la psicología. Mi enfoque es cognitivo-conductual, pero también he trabajado en lo educativo. Incluso estuve un tiempo trabajando en psicología comunitaria, que también es un trabajo que realmente no conocía mucho. Me fui capacitando dentro de ese empleo y aparte tuve compañeras maravillosas que si me están viendo les mando muchos saludos. Saludos a todos ellos. Y fue un acercamiento muy diferente porque yo me he dedicado todos estos 9 años al trabajo uno a uno, al de paciente, ¿verdad? Pero en psicología comunitaria, pues era un enfoque bien diferente donde yo me tuve que quitar así como que el saco y el formalismo para llegar a la gente de una forma diferente. Ok, te voy a hacer una pregunta. También para allá en casa. ¿Qué es la psicología Comunitaria? Pues mira, es esta rama de la psicología donde se aborda también el entorno social donde vive la persona, ¿sí? Okay. Los factores de riesgo, el por qué a lo mejor tienen ciertas conductas. También nosotros trabajamos con población de pueblos originarios, me parece que es el término correcto, y ellos también, pues, su forma de vivir, ¿no? Sus tradiciones, el cómo a lo mejor mudarte de tu cuna, por así decirlo, a otro estado diferente, también cómo afectaba tu vida social, tu vida laboral, tus tradiciones, etcétera. Entonces también fue un trabajo que me gustó muchísimo. ¿Es lo mismo que psicología social? Sí, me parece que sí. Okay. Ahí sí, después estoy equivocada, no me funen tanto. Mi rama es otra. Nos lo dejan en los comentarios, porfa. Porque también nosotros estamos aprendiendo y queremos aprender para dar lo mejor de nosotros. Claro, y fíjate que ese trabajo te cuento, o sea, me gustó mucho. Fue un trabajo donde tuve un acercamiento distinto con la población, pero también, o sea, donde yo más me he desarrollado es justamente en el trabajo con pacientes. Te comentaba que he trabajado desde niños, adolescentes, adultos, parejas también. Realmente he tenido poco acercamiento a la terapia de pareja, pero pues me he desarrollado más en este ámbito, ¿no? Entonces, actualmente sigo trabajando en intervención en atención psicológica individual, en cualquier tipo, digo, también con parejas, si están interesados por ahí, pues nos pueden escribir incluso a Reconecta o tanto al Instagram de Roberto o como al mío. Así es. Ahora, ¿por qué psicología y no otra licenciatura? La pregunta del millón. Chan, chan, chan. Creo que esa es la pregunta que a todos los psicólogos les quieren hacer y realmente creo que también fue psicología porque me obligó a como verme a mí misma y saber por qué yo pensaba de cierta manera, por qué sentía de cierta manera, porque a veces a lo mejor se me dificultaban ciertos retos más que otros. O sea, realmente sí fue como, aparte de esta motivación de querer ayudar a los demás, porque creo que los psicólogos muchas veces comentamos esto cuando nos hacen esa pregunta, pero también era como una forma del, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo pienso de esta manera? Porque a lo mejor mi familiar
que somos de sangre piensa de otra forma? ¿Por qué a lo mejor mi amiga y yo, que somos de la misma edad y que tenemos más o menos el mismo contexto, por qué piensa de otra? Entonces era como a ver, no todos somos iguales, podemos ser muy parecidos, podemos tener similitudes, pero realmente, ¿qué pasa en el procesamiento de la información o de los sentimientos de esa persona que lo hace actuar diferente? No sé si a ti te pasó, pero en mi caso fue de, estudia psicología porque tú estás loco y te quieres entender. ¿Qué tan cierto es? Fíjate que he escuchado mucho esta frase que te voy a decir a continuación, que creo que responde más o menos tu pregunta, que siempre dicen, es que los psicólogos están locos. Y yo siempre les digo, pues sí, o sea, sí tenemos a lo mejor algo de locura, pero no esta locura. No es cierto. Se van a dar cuenta de que ustedes chéquenlo. y Votaciones fíjate, abiertas. Exacto. Es esta locura, no como de, si yo soy así, por eso hago lo que hago, sino esta locura del realmente querer enfrentarte a ti mismo. Ahora, ¿existe la locura o es un mito? Pues fíjate que ahí una respuesta muy psicológica depende. Depende de... Realmente yo creo que un loco, como así lo podemos poner, es esa persona que te comentaba, es esa persona que se anima, que se enfrenta, que se anima a ser incluso diferente. Mira, para ejemplificar esto que te digo, y ya me van a ir conociendo poco a poco, pero yo le tengo un poco de miedo a las alturas. Realmente es un miedo que tengo muy trabajado. Si llegamos a los 100,000 suscriptores, se tira el paracaídas. Ay, no. Por favor, sí quiero llegar, pero veremos. Reto aplicado. Y fíjate que es un miedo que tengo muy trabajado porque pues lo he trabajado como que yo misma, ¿no? Con también ciertas técnicas. Casi no lo he hablado en terapia eso porque para mí ya no es tan relevante ese miedo. Bueno, contexto, ¿verdad? Entonces, una vez hicimos un viaje. Mi familia, la verdad, mis papás son muy viajeros. Les encanta viajar y para ellos es una inversión en todos los sentidos positiva. Entonces fuimos por ahí a la Huasteca Potosina, que está hermosísima, pero hay unas cascadas. Entonces ahí me dijeron, oye, vamos a esta parte de las cascadas, ¿no? Y yo, sí, pero sí, los saltos se pueden evitar. Entonces me dicen, a ver, pues pregúntale al guía. Total, le pregunto, sí se podían evitar. ¿Quieres evitar? O sea, que tú... No te tiraras. No te tiraras, pero sigues el recorrido por otro camino, ¿no? Total, vamos. Y en el primer salto, te lo juro que como que nunca habías hecho consciente que si yo estaba así en la orilla y estaba. Yo la verdad es que me considero una persona valiente. Entonces al verme así fue como que, no, a ver, todavía no estoy lista para tirarme. Me fui por el atajo y ya. Total, los demás saltos, había un salto que te tenías que subir la montaña, ir por la orillita de la montaña y luego salir otro camino y dije, me sale mejor tirarme. Dije, va a ser más rápido, menos esfuerzo físico, entonces dije, me sale mejor tirarme. ¿Y qué fue lo que hice? Fue de que agarré valentía, me conté 1, me aventé en el 2, según yo, engañando mi mente, y pude hacerlo. Claro que me tiré súper mal, o sea, tienes que caer así como que con los brazos juntos. Sí, como muy recto, ¿no? Ajá, creo que era 1 o 2 metros, no me acuerdo. Para mí eran 10. O sea, yo lo veía de que esto como está eco, altísimo. Eco. Así, literal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para mí eso fue locura. ¿Por qué? Porque me enfrenté a un miedo que yo lo pude haber seguido pasando. Pero para mí eso fue la locura del decir, o sea, yo a lo mejor en mi pensamiento tenía de que me iba a pasar algo. Hasta eso, no tenía miedo a ahogarme porque sé nadar. Ahora, la locura se entiende como locura por no entender las emociones ni nuestros pensamientos. Yo creo que podría aplicar. O sea, podría aplicar realmente eso porque muchas veces, no sé si te ha pasado toparte con alguien que dicen, es que parece que me estoy volviendo loca porque tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y realmente es como pues no te estás volviendo loco. O sea, hay muchas cosas que están pasando contigo o están pasando a tu alrededor,
Pero a ver, o sea, siéntate un momento, mira tu panorama. Fíjate, yo siempre les digo a mis pacientes, que de hecho se los voy a compartir, pero yo siempre les digo a mis pacientes, fíjate en lo importante y en lo urgente. ¿Cómo es eso? Es como cuando estamos en un hospital. No sé si has ido alguna vez a algún hospital por alguna situación X o Y. Está el área de urgencias, donde están las urgencias. Las urgencias, y está el área de consulta. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, y les pongo un ejemplo, le digo, vamos a suponer que hay una persona con una gripa fuerte y hay una persona que tiene una herida en la cabeza. ¿A qué departamento mandarías a cada una? Y si tú estás solo, eres el único personal del hospital, ¿a quién atiendes primero? ¿Quién para ti es urgente? Si ves que la otra persona está saliéndole sangre, ¿no? Entonces me dicen, no, pues el de la herida de la cabeza. Dije, exactamente. ¿Y qué haces con el de la gripa? ¿Te olvidas de él? No, pues le digo que mantenga la calma, que me espere, atiendo el de la herida y posteriormente me voy con el de la gripa. Entonces le digo, ¿ves? Ambas situaciones tienen importancia, pero a veces una es más urgente que otra. Sí. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, siento que también es eso. O sea, a veces nos volvemos como locos por esta revolución que traemos por dentro y a veces también lo tomamos como en este mal aspecto, ¿no? Esta forma de locura. A mí cuando me dicen de que los psicólogos están locos, yo les digo, pues yo sí. Fíjate que voy ahí cerca del consultorio. Hay un lugar de comidas rápidas. Ok. Y la persona que atiende o el gerente, pues empezamos a tener contacto. No somos íntimos amigos, pero somos conocidos. Y siempre que llego me dice, psicólogo, ¿cómo estás? ¿No? Y justamente a veces hay que psicoeducar a la gente. Claro. Que a veces es muy cansado. ¿Por qué? Por el sistema de creencias, que ese va a ser otro tema de otro capítulo. Entonces, él me pregunta que si me han llegado pacientes muy locos. Ok. Muy locos, con una situación muy loca. Y yo le pregunto, ¿qué es al loco? ¿A qué te refieres como loco? Sí, pues que ya los tengas que mandar con el psiquiatra. Aquí voy a hacer un paréntesis para la gente que no sepa, o hay pseudopsicólogos que a lo mejor estén haciendo mal el trabajo. El psicólogo no puede medicar porque no tenemos área médica. Súper importante ese punto, ¿eh? Súper. No tenemos educación o base médica para poder diagnosticar cualquier medicamento. Por eso tenemos que ir de la mano trabajando con los psiquiatras. Y yo les explico a mis pacientes cuando los tengo que canalizar con el psiquiatra que nuestro cerebro tiene conexiones de luz, como los cables que están afuera, de esos que se ven negros, que ya cuelgan los tenis ahí la gente y todo eso. Bueno, justamente esos cables van pasando la luz de poste en poste. Pero cuando se rompe, se daña, les ponen una cinta de aislar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa cinta de aislar es el medicamento para que tus conexiones neuronales estén lo mejor posible para tu funcionamiento. Es así como yo les explico lo que ayuda el psiquiatra, ¿no? Claro. Entonces le hago toda esta explicación a esta persona y me dice, entonces no existe la locura. Para mí la locura es que no existe. Porque ¿qué es la locura y qué es estar normal y qué no es estar normal? Entonces, justamente para mí la locura es que a veces tenemos desconexiones neuronales o se nos rompen, se nos pelan los cablecitos y que pues no somos funcionales. O lo que tú explicas de que a veces tenemos una urgencia y una consulta y no sabemos exactamente qué darle como prioridad
a cada situación. Que Claro. es justamente cuando vemos a mucha gente con una ansiedad desbordada, con una depresión desbordada, con algún trastorno psicológico desbordado, porque no regulamos nuestras emociones y nuestros pensamientos. Claro, y fíjate que justamente como tú comentabas, o sea, somos un equipo o tendríamos que ser un equipo multidisciplinario, porque a veces nos desbalancea incluso desde lo que comemos, lo que últimamente también lo que consumimos en redes, muchas situaciones que eso ya es caso particular con cada paciente, ¿verdad? Súper. Y que justamente es como tú dices, lo que comemos, lo que consumimos, también se puede o tenemos que ser un gran equipo con nutriólogos, doctores, abogados, Incluso a veces maestra sombra en el caso de niños. maestros, tanatólogos, en fin. De hecho, tengo mi mejor amiga que fue también una que me motivó a estudiar psicología, Tania, que está en Estados Unidos. Ella siempre decía una frase: los psicólogos nos dicen los chismosos, porque nos podemos meter en muchas áreas, ¿no? Claro. Y que a veces tienes que ir a la escuela a ver cómo va tu pacientito, y a veces te tienes que ahí de empezar a corregir con los maestros, con los papás, o con un abogado, con un doctor, etcétera, 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 ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Creo que nosotros somos como ahora sí que una frase muy de mamá, el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Exacto. Sea, cabemos aquí, cabemos allá. La verdad es que como psicólogos creo que también debemos de estar abiertamente a trabajar con otros profesionales de la salud mental o de la salud más bien y hacer esta sinergia y este equipo. Al final de cuentas es para el bien del paciente. Exacto, ¿no? Y ser un conjunto de profesionales tratando de ayudar. Exacto. Y empezarnos a quitar etiquetas de miedos, de qué es esto, por qué va de esta manera, ¿no? Entonces, si yo voy con un psiquiatra o con un psicólogo, estoy loco, estoy mal y me tengo que hacer el fuerte, mejor no voy. No, empezar a quitarnos etiquetas, miedos y poder seguir avanzando. Claro, y fíjate, Roberto, ahorita que comentas esto, creo que también esa va a ser una de las partes importantes del podcast, la psicoeducación con la población que a lo mejor no ha tenido un acercamiento aún por cualquier circunstancia con algún psicólogo, por miedo también. Incluso eso es muy importante lo que estás diciendo, pero lo voy a tomar desde otra perspectiva. Mucha gente sí va a terapia y justamente lo voy a ligar con algo que está muy moderno de un tiempo para acá, que es Tinder. Ok. ¿Por qué? Un gran título para otro episodio. Exacto. ¿Por qué? Porque así como conoces personas haciendo match o no sé cómo se le diga hacia el otro lado donde no haces match. Ok. Así también tiene que ser con los psicólogos. Si tú no sientes clic con el terapeuta antes de que te vayas de ahí, si estás en un centro psicológico o con una persona, con un psicólogo independiente que solamente él trabaja, hay que decirle, ¿sabes qué? No me sentí cómodo contigo, no hice clic, no pasa nada, no se va a ver conflictos, repercusiones, no nada de eso. Y es buscar el terapeuta adecuado donde tú te sientas cómodo para trabajar, cómodo para abrirte, cómodo para sentirte cómodo y tener una mejor manera de trabajar con tus emociones, contigo y con el terapeuta. Que incluso, Roberto, eso es súper, súper importante.
y que incluso ya a lo mejor te quedaste con el psicólogo para darle también una oportunidad. Claro, también tanto es a ti válido. como a él, pero hay algo que a lo mejor a lo largo de las sesiones te hace un ruido, también siempre dilo, ¿sí? Y eso también es importante, algo que se nos está pasando, los enfoques. A veces los enfoques también son como Tinder. Los enfoques que son, Eh, ah, ah, vamos a hacerlo como, ¿cómo que lo podemos explicar? Eh, sí, o sea, psicología está íntegro, ¿no? Y la psicología tiene varios hitos, ¿no? Está el psicoanálisis, el cognitivo-conductual, la gestal, la humanista, la terapia breve sistémica, constructivista, la neuropsicología. Neuropsicología, pero ese se entra como enfoque. Sí. Bueno, es que también depende de la escuela. Bueno, porque también nosotros vamos a tener que aprender en esto. Nunca se deja de aprender. Entonces, cada enfoque se maneja completamente diferente. El psicoanalista es quien está en un diván, acostado con el paciente. El cognitivo conductual es el que deja tareas. El humanista está en el presente, en el aquí y en el ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se pueden acercar con su terapeuta o con quien están pidiendo informes y es ¿qué enfoque manejas? A ver, ¿me lo puedes explicar? Si yo siento que hago clic, va adelante. No hice clic como en la parte de que me estén explicando, pero pues le puedo dar la oportunidad. 1 o 2 sesiones si no me siento cómodo, pues ya ahora sí podemos buscar qué otro enfoque hay. Porque piensan que todos los psicólogos somos iguales y no es así. Exactamente. Realmente, incluso aunque sean del mismo enfoque, lo pueden abordar de formas diferentes. Exacto. ¿Sí? Hay psicólogos, como yo les comentaba, pues mi enfoque es cognitivo-conductual. Hay psicólogos que dejan muchas tareas, que hacen muchas actividades y está perfecto mientras le ayuda al paciente. Yo a veces, depende de mi paciente, es qué tantas actividades o qué tantas tareas o cómo le dejo las tareas. Sí, yo, por ejemplo, a veces recomiendo algún libro. Una película, porque hay pacientes que sí me han dicho de que, no, ¿sabes qué, Adri? Es que yo o no tengo el tiempo para leer o no me gusta leer incluso. Les digo, no pasa nada, a ver, y ahí me doy yo la tarea de algo del libro que yo quería que le llegara el mensaje a mi paciente. Digo, bueno, a ver, déjame busco una película que le dé más o menos o que le dé al punto del mensaje que yo iba a trabajar con él, ¿verdad? Incluso también está válido el que tu paciente no sea apto para tareas. Exacto. Y es ahí donde nosotros tenemos que confrontar de alguna manera la tarea para que ellos se la puedan llevar como a analizar. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, eso también es muy importante, que no todos los psicólogos trabajan de la misma manera. No todos los psicólogos dejan tareas. Incluso no todos los pacientes son iguales. No todos los pacientes se van a tener que trabajar de la misma manera, la misma problemática. Exacto. Y sobre todo también que no todos los pacientes son candidatos a todas las ramas. Sí. Exacto. Entonces ahí también, ¿cuál es el primer paso? Si yo a lo mejor, ya sea con lo que estamos platicando o ustedes allá en casa donde nos están viendo, ya traigan esta duda o esta cosquillita de ir a terapia, ¿qué es lo primero que se tienen que hacer? Primero felicitar por el primer paso. Y yo siempre les digo, no sé si tú también, de que el primer paso más difícil no es buscar un psicólogo y agendar la cita o acudir a la cita. El primer paso más complicado que hacemos es aceptar. Y reconocer. Aceptar y reconocer que a lo mejor necesitamos una ayudita extra o de repente a lo mejor platicar la situación para verla desde otra perspectiva. Entonces, también si ya van con un psicólogo, preguntar lo que decía Roberto. Oye, a ver, a lo mejor qué enfoque eres, cómo lo trabajas. Exactamente. Entonces,
Espero que nos estemos explicando como en esta cortita psicoeducación, que realmente también para eso es Reconecta, para psicoeducar a todos nuestros espectadores que nos están viendo, pues también de una forma que es psicología y sobre todo que cómo la trabajamos incluso nosotros. Y también vamos a hablar de algo bien importante. No sé si puedo hacer el spoiler. Tun, 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 tun. Que vamos a tener también experiencias de otras personas y vamos a ver cómo fue su camino hacia una resiliencia o incluso hacia un aprendizaje o incluso pues hay situaciones en las que se va a escuchar a lo mejor un poquito mal lo que diga, pero ahorita lo retomo, en que no tenemos forzosamente un aprendizaje, pero que vivimos esa emoción y la vamos a traducir a decir, bueno, yo ya no quiero vivir eso. Sí. Claro. Bueno, vamos por lo que está aterrizando Adriana o Adri o Cheli. Aquí en Reconecta, justamente es hacer conciencia y hacer una psicoeducación donde también otras personas de otras áreas están pasando por la misma o una similitud como están allá en casa o nos están escuchando, donde podamos reflejarnos con otros, que no somos los únicos porque pensamos que por ser únicos o porque me está pasando a mí, yo estoy mal, yo no puedo, yo ya no, mejor ya no soy funcional. O que incluso a veces pensamos que nadie va a empatizar conmigo por la situación que me está sucediendo. Y a lo mejor nuestros mismos pensamientos lo van haciendo más grandes y que justamente es lo que nosotros queremos hacer aquí en Reconecta. El presentar a seres humanos y que todos pasamos a lo mejor por una misma situación. Claro. Desde un duelo, desde una ansiedad, desde una depresión y empezar como a trabajar en estas partes desde la aceptación, desde que nos den tips, nosotros dar herramientas de trabajo y poder disminuir un poco esta situación en la que estamos nosotros pasando. Y sobre todo, ahorita que comentabas esto de presentar a personas que están pasando por situaciones difíciles, creo que antes de eso también hay que presentarnos nosotros, que no solamente nos define la psicología, sino que también detrás de los psicólogos que ven aquí, claro, hay personas, ¿sí? Porque ese también es un punto muy importante de este podcast, que a veces a los psicólogos los deshumanizan. ¿En qué sentido? En que a veces es como, es que el psicólogo siempre maneja bien sus emociones. Es que el psicólogo no sufre. Nos ven como un Superman, como una Mujer Maravilla. Que justamente me recordaste a un paciente que tuvo una recaída. Okay. Y me dice, es que como es bien fácil para ti porque tú nunca has tenido ansiedad, depresión, nunca has llorado, nunca te has frustrado. Y ahí me quedé pensando que cómo me percibe él. Claro. ¿No? ¿Cómo me percibe un paciente a mí y decir, me ve como un superhéroe, me ve como alguien que pues yo me voy y me guardo al closet mi traje de psicólogo claro. Y no sufro, no lloro. Como ¿no? Perfecto, ¿no? Exacto. O en calma. Entonces aquí en Reconecta vamos a estar hablando de muchos temas. Si ustedes quieren un tema en particular, nos lo dejan en la caja de comentarios y nosotros con mucho gusto los vamos a estar leyendo, compartiendo los temas. Y aquí en este lugar que está vacío va a haber personas como tú que han pasado por una situación como la que tú estás pasando y que no quiere decir que eso nos defina como seres humanos, como malas personas, como que no podemos, sino al contrario de salir adelante porque en este mundo, a esta vida, vinimos a ser felices.
Exactamente. Y es justamente eso. En este podcast vamos a compartir experiencias, a lo mejor incluso hasta lágrimas, sobre todo también emociones. Vamos a llorar. Vamos a llorar, exactamente. Tenemos grandes historias preparadas para ustedes. Incluso también después, ¿por qué no? Nos animamos nosotros con nuestra historia personal, que claro que también aquí nuestro pecho no es bodega y vamos a estar compartiendo también parte de nosotros. Claro. Justamente para lo que comentabas, Roberto, que no nos idealicen, que creo que es la palabra, como una persona, un ser perfecto, un ser que siempre está en calma, porque realmente, pues los psicólogos también sentimos, sufrimos, disfrutamos y de todo. Y además que queremos ser cercanos a ustedes, queremos ser partícipes desde esta parte de decir que todos estamos pasando por una misma situación y cómo podemos mejorar y hacer esta red de apoyo integral entre ustedes, entre nosotros y cada invitado que esté aquí sentado. Exactamente, Roberto. Y como ves, y para ir cerrando este primer episodio, también les compartimos un poquito acerca de nuestro logo. ¿Por qué representa o por qué tiene esos colores? ¿Por qué? ¿Cómo lo formamos un poquito tú y yo? Y el mensaje justamente que se quiere dar en esta parte de Reconecta. Así es, nuestro logo tiene un corazón y un cerebro. ¿Por qué el corazón? El corazón representando, pues primero, las emociones, que casi siempre las asociamos, ¿no? Con un corazón, que ya también vamos a, después en otro episodio, psicoeducar de dónde realmente vienen las emociones. Pero las emociones se relacionan usualmente con el corazón y aparte el corazón también representa la pasión que tenemos por nuestra profesión y la pasión que tenemos también por este nuevo proyecto que van haciendo. Ahora, ¿y por qué el cerebro? Exactamente. ¿Por qué el cerebro? Porque realmente emociones, aprendizajes, ahora sí que nuestro cerebro es como la computadora donde todo se va guardando, traduciendo y es como un poquito como la parte de Intensamente. No sé si se acuerdan, donde se guardan recuerdos, donde se desechan otras cosas. ¿Dónde pasa todo eso? En la cabeza de la protagonista, de esta Riley. Entonces, así también es como sucede justamente también lo que nos decías de las conexiones, de cuando un cablecito a lo mejor está un poquito rasgado o a lo mejor incluso un poquito o bastante usado y que por eso se van creando como ciertos roces, ¿no? Ok, muy interesante está nuestro logo, que posteriormente vamos a seguir hablando de estos temas. Ahora, ¿dónde nos pueden encontrar, Adriana? Nos pueden encontrar en el Instagram que se llama Reconecta MTY. Ahí nos pueden encontrar a nosotros juntos y en nuestras redes sociales individuales. Yo, como les comentaba, a mí me pueden encontrar como PSI de psicóloga Adriana MTZ. Y a mí me pueden encontrar como Psic Roberto Garza. Pues les damos un gran agradecimiento por estarnos acompañando en este primer episodio, que es nuestro episodio número 1. En este episodio, justamente también para ir cerrando, es como la presentación de nosotros, porque posteriormente van a venir invitados y vamos a estar hablando de un tema por episodio. Así va a ser nuestra manera de trabajar. También, suscríbanse en YouTube, síganos en las plataformas digitales donde vamos a estar tanto visualmente como para que nos escuchen y síganos en nuestras redes sociales y bienvenidos a esta gran aventura que es Reconnect. Exacto, y es un viaje que haremos juntos. Esperemos que estén a gusto con nosotros porque era tan importante la presentación tanto de Roberto como mía para que conozcan quién está detrás del micrófono y por qué estamos hablando de los temas que estamos hablando sobre todo. Así es, que somos psicólogos, pero también somos personas y que si tú estás en casa y quieres dar un testimonio y quieres hablar de alguna situación en particular, aquí tienes un lugar y aquí tienes a dos personas que te pueden escuchar, que nos pueden que te podemos orientar y seguir avanzando en esto que se llama vida. Exactamente. Entonces, último mensaje, Roberto. Recuerden que Reconecta
reconectamos con nosotros mismos, reconectamos con el otro y sobre todo reconectamos también con ustedes y con lo que de verdad importa. Entonces, ese es el último mensaje que yo quiero dar de Reconecta. Roberto. Yo les quiero decir que no hay que ser perfectos, no hay que ser tan exigentes con nosotros. Hay que aprender a vivir ligero, hay que aprender a vivir, reconociendo, reconectando con nuestros errores para mejorar. Hay una frase de un libro de Walter Rizzo que dice: en tu futuro está tu pasado almacenado. Hay que aprender para mejorar y reconectar con ello. Exactamente. Pues no me queda más que despedirme de ustedes. Me dio muchísimo gusto que me estén acompañando. Me dio muchísimo gusto sentirme también acompañada por mi colega y compañero Roberto, que aquí vamos a estar episodio a episodio juntos y... Gracias a ustedes, gracias por estar. Recuerden, cualquier comentario positivo y negativo son bienvenidos. Estamos abiertos a escucharlos y a comenzar esta gran aventura. Y por último, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao.